Muchos me habéis estado preguntando sobre los conceptos que se han explicado en la estrategia del bloque de órdenes, así que este vídeo es para dar respuesta a todos esos términos que son necesarios para llevar a cabo de forma correcta y satisfactoria la estrategia. El primero sería, ¿qué son los bloques de órdenes? Si estás familiarizado con el mundo del trading, es probable que hayas oído hablar de los order blocks, que representan áreas de oferta y demanda particularmente significativas. Al final, los bancos utilizan órdenes para llevar a cabo transacciones y maximizar sus beneficios. Sin embargo, en lugar de meter todo su capital en un solo nivel, dividen sus órdenes en varios bloques para gestionarlos de manera más efectiva. Cuando el mercado experimenta un aumento, las instituciones venden y en el momento de la bajada del precio, compran. En este contexto, los order blocks son áreas que contienen un conjunto de órdenes de compra o venta emitidas por estas instituciones, las cuales influyen al final en el precio del activo o mercado. En el mercado podemos encontrar dos tipos de order blocks, los cuales dependen de la zona en la que se encuentren y la respuesta que generen en el precio. En general, los order blocks corresponden a la última vela antes de que se produzca un movimiento alcista o bajista. La primera sería los bloques de órdenes alcistas o bullish order block, que representa la última vela bajista antes de un movimiento alcista. Se denomina bullish porque hay que esperar a que el precio esté de nuevo al alza para poder comprar, tal y como muestra esta imagen. El segundo tipo que hay son los bloques de órdenes bajistas o bearish order block, los cuales se refieren a que la última vela alcista que precede a un movimiento bajista. Y se llama bearish porque es necesario esperar a que el precio baje para tener la oportunidad de vender, tal y como muestra esta otra imagen. Ahora bien, ¿cómo se identifican estos order blocks? La identificación de order blocks implica observar un poco las zonas de oferta y demanda y su integración con diversas estrategias de operación. Estos bloques suelen encontrarse sobre todo en las franjas temporales mayores, como 4 horas, un día o incluso una semana, donde pueden ser de alguna manera detectados de una manera más fácil. Una vez tienes identificado un order block, hay que esperar a que el precio vuelva a ese precio. Lo que hay que hacer es esperar a que el precio llegue hasta la mecha de la vela o aproximadamente el 50% de la misma. Con respecto a los bullish order blocks o los order blocks alcistas, las velas que se buscan son envolventes alcistas o las de tipo martillo, mientras que en el caso de los bearish order block o los order blocks bajistas, las velas son de tipo envolvente bajista o martillo invertido, como era lógico. Bueno, y ahora vamos con el segundo término, lo que es el break of structure. El break of structure, mayormente conocido por las siglas BOS en inglés, es lo que sucede cuando el precio de un activo atraviesa un nivel de soporte o resistencia mayor o inferior al justo anterior. Los BOS o break of structure pueden ser alcistas o bajistas. Un break of structure alcista ocurre cuando el precio rompe una resistencia y se espera un aumento en el precio del activo. Por otro lado, un break of structure bajista ocurre cuando el precio rompe un nivel de soporte y se espera una disminución en el precio del activo. Para entenderlo mejor, vamos con esta imagen donde lo vas a entender súper rápido. Aquí tenemos en el primer ejemplo lo que sería un break of structure alcista, es decir, cuando tenemos que el precio del mercado ha vuelto a ser superado, aquí tenemos un break of structure porque el precio continúa subiendo respecto del máximo mínimo anterior, es decir, el justo anterior. Cuando el precio sube, alcanza un máximo, retrocede y vuelve a subir superando el máximo anterior, vuelve a haber otro break of structure y así sucesivamente. En el caso de los mercados bajistas, el ejemplo es exactamente lo contrario. El precio va bajando, rectifica o corrige y luego, una vez continúa su tendencia bajista, en el momento en el que se supera el mínimo anterior, hay un break of structure bajista. Y lo mismo a medida que va sucediendo en el tiempo. Y aquí es donde empalmo con el último término, que es el change of character. El change of character es lo que sucede cuando el precio, en vez de hacer otro BOS y continuar la tendencia, cambia de tendencia y supera el máximo más reciente. Ahí es donde se ha roto la tendencia, ya sea a la baja o al alza, y es cuando el precio cambia completamente de dirección. Si volvemos a la imagen anterior, lo entenderás muy rápido y fácil. Venga, en esta imagen que ya hemos visto, ¿qué es lo que pasaba en el mercado alcista? En el momento en el que el precio es superado, que tenemos un break of structure, pero el mercado decide bajar y cambiar completamente la tendencia, en el momento en el que se supera el mínimo anterior,
ya hay un change of character o un cambio de tendencia. Aunque luego el precio vuelva a recuperar, aquí lo que se está formando es un order block respecto del break of structure y el precio lo que hace es tocar para rechazarlo completamente. Lo mismo que sucede en los mercados bajistas. Mientras el precio va bajando, aunque corrija, pero mientras el precio va bajando, van habiendo los break of structure, pero en el momento en el que ya el precio cambia completamente de tendencia y se supera el anterior máximo, aquí es donde hay el cambio de tendencia o el change of structure. Y luego, una vez el precio vuelve a buscar el precio de antes, es el momento en el que tenemos otro order block y el momento en el que habrá otro cambio de tendencia. Mira, vamos con una imagen un poco más resumida, que es lo mismo que había en el vídeo, que lo explicaba en la estrategia. Mientras el precio va subiendo y hay los break of structure, tanto aquí como aquí, una vez el precio llega aquí justo en el medio, pueden pasar ambas cosas. Si el precio continúa y rompe el anterior máximo, hay un break of structure. Si el precio cae por debajo del anterior máximo o mínimo, es el momento en el que hay un change of character, que es el momento en el que cambia de tendencia porque el patrón alcista ya se ha roto. Luego, para ver esto como si fuese más real, porque esto es la teoría y es muy bonito, vamos con una imagen con lo mismo pero en un mercado real. Este sería el ejemplo básico y claro del break of structure y el change of characters, pero en la realidad. La teoría es muy buena, todo es muy bonito, pero la realidad es esta, que es algo más complejo de ver. Aquí, como vemos, el precio va bajando, aquí se supera, vuelve a bajar, aquí hay un break of structure porque vuelve a marcar un nuevo mínimo, el precio vuelve a rectificar. Aquí hubiéramos tenido un change of character si se hubiera superado este precio, pero como no se ha superado, continúa bajando y en este momento es donde hay otro break of structure. Entonces, aquí el precio tiene un patrón lateral, pero vuelve a haber otro break of structure porque se vuelve a superar el mínimo. Luego, una vez ya se supera el anterior máximo, hay el change of character o el cambio de tendencia, volviendo a marcar nuevo break of structure en este punto y volviendo a marcar otro una vez es superado y otro en el momento de ser superado, etcétera. Tarde o temprano, aquí porque ya se estaba lateralizando y una de dos, o llega a tocar el order block y cae, o ahora seguiría bajando y entonces ya volvería a marcar un nuevo mínimo y otra vez un nuevo change of character en el momento en el que se superase este valor de aquí. Por último, y un consejo, es que en el caso de que el precio supere el order block, la zona resultante de reacción podría funcionar como resistencia o soporte. En este caso, puede haber pasado por dos cosas. El order block que estás analizando no es el mayor del patrón, es decir, que hay otro order block que te has dejado que está más arriba o más abajo, o por el contra, que sea una manipulación del mercado y te estén engañando. Espero que te haya gustado el vídeo, como siempre dale like, suscríbete, cualquier duda me lo pones en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.